Rolando, encantado de volverte a ver el programa Reto Siglo XXI para comentar un poco de tu historia. En lo que es que acabas de escribir un libro que se llama Las luchas de mi vida, donde narras un poco qué fue lo que pasó en esa parte de... fuiste un actor importantísimo, ¿va? Para todo era... Rolando aparecía en todas las... muy amigo de la familia Calderón, ¿verdad? Muy amigos. Muy amigo eh, del doctor y de Junior, o sea, de ambos, bueno, en todo el partido calderonista, que era la base del electorado, digamos. Eh, admirable lo que nos pasa, bueno, fuiste 4 veces eh, diputado y esa es tu pasión. Así es, Jorge. O sea, te puso una vez Junior de ministro de la presidencia, pero ¿y por qué? Porque vos tenías un gran acercamiento y el pensamiento tuyo coincidía con el pensamiento de Junior, ¿verdad? Y definitivamente uno tenía algún problema. Y en- me acuerdo que me ayudaste también cuando yo tenía a mi hijo enfermo para ver si me podían apoyar en México. Y siempre fuiste una persona conciliadora, de gran confianza, y todos te acercaban a vos, ¿ok? Lo que vos pensabas era lo que el presidente te respetaba. Y eso igual le fue en tiempo de, ¿cómo se llama? Con Rodrigo y Oscar, ¿verdad? Ahí hay parentesco, pero hay una gran acercamiento, todos los pensamientos son muy... Y eso ahora lo extraña a uno, porque, no sé, hay una ministra de la presidencia eh, que parece que va por un lado, o sea, pero que no tienen poder para resolver los problemas ni para negociar en el Congreso. Y eso es un problema porque el ministro de la presidencia es el que se acerca al Congreso y logra. Bueno, hablemos de un poco de lo que narraste en el libro sobre don Pepe, Ulate, Calderón, Picado, porque es historia. Y Jorge, mucha gente no la conoce, ¿verdad? así es, Jorge. Primero que nada, muchas gracias. No, Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me da mucho gusto estar con vos en el programa. Somos viejos amigos y de manera que me sentí muy contento cuando me volviste a llamar para que volviera a conversar contigo. Mira, Jorge, este libro lo escribí hace algún tiempo y dudé mucho si lo publicaba o no, te confieso. Dudé mucho si lo publicaba o no, porque este país ha tenido políticos muy brillantes, ¿verdad? Gente que ha influido muchísimo a la historia del país. Y yo me preguntaba si lo que yo iba a decir, pues le iba a interesar a la gente o no. Tuve siempre, durante mucho tiempo, esa duda. Al final me decidí a publicarlo, Jorge, porque estoy muy preocupado con lo que vive el país en este momento, ¿verdad? Aquí estamos viviendo un enfrentamiento muy serio, ¿verdad? Un poder ejecutivo discrepando casi constantemente con el Poder Judicial y con la Asamblea Legislativa. Un ambiente de crispación, ¿verdad? Quieren dividir este país entre los buenos y los malos. Y este libro cuenta la historia de mi vida, que como dijiste vos hace un momento, ha sido fundamentalmente una actividad política tratando siempre de buscar el acuerdo, el entendimiento. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo para hacer cosas importantes para el país? Y eso es lo que yo narro en este libro, que es mi vida política. Como yo, desde muy joven, ¿verdad? desde muy joven, siendo una persona que venía del Partido Calderonista, derrotado en la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, cuando ya volvemos a participar en la política electoral, nos incorporamos a ella no para cobrar las rencillas del pasado, sino para ver cómo construimos, junto con los que habían sido nuestros adversarios de ayer, una Costa Rica mejor.
Y así eso me lleva a establecer una relación muy estrecha, ¿verdad? Con Daniel Oduber, con Luis Alberto Monge, con la mayoría de los dirigentes del Partido de Liberación. Yo tengo una relación que me honra con don Oscar Arias y con don Rodrigo Arias, son mis amigos, con ellos he conversado mucho. Y yo siento la esperanza, Jorge, de que este libro, para quienes lo lean, revivan esa Costa Rica. La Costa Rica del entendimiento, la Costa Rica de la negociación política, la Costa Rica que nos olvidábamos de los colores políticos cuando las cosas importantes del país lo requerían. Teníamos muchas discusiones, tuvimos muchos enfrentamientos, Sí. puramente políticos. No siempre era Claro, y a veces Jorge no fuera no coincidían, pero se lograban acuerdos. pero cuando llegaban las cosas de fondo, las cosas importantes, siempre encontramos la posibilidad de ponernos de acuerdo. Y así se hicieron las reformas más importantes que han tenido en la historia de este país. No, y se respetó todos los de Calderón. Todo lo que se hizo en la reforma Todo lo que social, fue la reforma social. Don Pepe lo respetó. Cuando don Pepe va a la revolución, hay sectores del capital y la colonia alemana que le cobraba al doctor lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Financian mucho de esa revolución con el propósito o creyendo que don Pepe iba a derogar el Código del Trabajo y la reforma social. Y cuando Pepe gana y lo van a buscar para decir, bueno, Pepe, ya usted ganó, ahora sí, derogue todo eso. Don Pepe dice, no, esa fue una reforma muy importante para el país y yo no solo no la voy a derogar, sino que la voy a fortalecer, lo que efectivamente sucedió. Es un pasaje muy hermoso de la historia de Costa Rica, porque, Jorge, había habido una guerra civil que había costado 3.000 muertos en un país. En una población de 600, de 600.000 habitantes. 800. Era una proporción muy importante. Y se crearon tensiones muy fuertes en esos años, ¿verdad? Muy violentas, familias que se dividieron por razones políticas, etc. Pero todo eso lo logramos superar. Entonces, ahora necesitamos volver a esa Costa Rica. No podemos seguir en esta Costa Rica de enfrentamiento permanente porque no va a conducir a nada positivo, a nada bueno. Nada. Y no podemos. Lo único que un buen gobernante hace es establecer puentes. Porque aquí no se puede lograr nada si no hay una negociación política y sobre todo con 9 diputados, que es lo que tiene el gobierno. O sea que ahora lo que hay que hacer es. Porque yo tengo muy pocos amigos en este gobierno. Muy pocos. Pero los que tengo, y tengo oportunidad de conversar con ellos, les he dicho eso y acabas de decir vos, que ustedes quieren dejarle algo importante al país. Quieren dejarle una reforma importante, una ley importante, un proyecto importante. Si ustedes quieren hacer eso, ustedes no pueden estar enfrentados permanentemente con la Asamblea Legislativa. Bueno, y no solo la Asamblea, ahora se enfrenta con todos los poderes y con instituciones también. Eso no tiene sentido, porque no lo van a lograr. Y eso es malo para el país. No. Peor, porque yo no le deseo ningún mal a este gobierno. Yo discrepo de algunas de las cosas que están pasando en esta administración. No me gusta que el gobierno se meta en la vida privada de la gente, ¿verdad? Para perseguir a los ciudadanos que no están con ellos. No me gusta que el presidente diga que hay que dinamitar los puentes del entendimiento. No me gusta. Yo prefiero que se construyan más puentes de acuerdo. No me gusta que quieran averiguar cuánto tiene usted y yo en la cuenta del banco. No me gustan esas cosas, pero eso es diferente a no tenerle al gobierno el respeto y el deseo de que salga bien. Yo quisiera que el gobierno saliera muy bien, porque nos favorece a todos, le favorece al país. Pero yo, con todo el respeto, por el camino que vamos, de vivir en este enfrentamiento brutal en que estamos todos los días, no creo que lleguemos a un resultado positivo. Y yo espero que esto cambie. Y el libro que he escrito pretende eso, Jorge, pretende recordarle a la gente cómo fue posible que nos entendiéramos en el cómo se unió el país, o sea, porque claro, era una revolución, se unió era un tanto, enfrentamiento. Jorge, se unió tanto que cuando el doctor Calderón Guardia se murió,
una asamblea legislativa con mayoría de liberación lo declaró benemérito de la patria. Y cuando don Pepe se murió, un gobierno calderonista, yo estaba ahí, el gobierno de Rafael, declaramos que había que construir un monumento a don Pepe. Hasta ahí llegó el mundo de este país, después de lo que hemos hablado de la guerra civil. ¿Cómo es posible que ahora no nos podamos poner de acuerdo en las cosas importantes? Sí, yo lo que creo es que hay que reflexionar, o sea, hay que hacer como un acto en el camino. Ojalá que el gobierno y el presidente de la República, que es el gran líder porque prácticamente uno siente que todo pasa por las decisiones o sea, los ministros, hay unos excelentes, pero no tienen la experiencia, no tienen y que requiere la administración pública. Y eso es importante, que conocer las leyes, conocer cómo piensa o cómo está institucionalizado Costa Rica, ¿verdad? Que aquí no es el poder ejecutivo el que tiene el poder central, o sea, esto no es aquí no hay ninguna posibilidad ninguna. Yo quiero hacer esto, no, pero mire, aquí hay una junta directiva, aquí hay un procedimiento, aquí hasta para instituciones, que hay que reformar, sí, que hay que cambiar, sí, que hay que lograr rescatar la caja para que no entremos en problemas financieros, que hay que rescatar la educación, sí, pero pongámonos de acuerdo, porque ahí tenés que negociar con mucha gente y de verdad tener una idea clara y sobre todo convencer, porque no es de imponer, es de convencer. Este es un país que si no es con el consenso no se puede gobernar. Si alguien pretende gobernar este país a la fuerza, va a fracasar. Indefectiblemente va a fracasar. Porque este país está constituido de tal manera, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucionalidad, para los balances, para que haya fuerzas que controlen y fuerzas que ejecuten. Y para eso hay que ponerse de acuerdo. ¿Verdad? Si no se pone de acuerdo... Y hay que dejar ese discurso de que todo el mundo es corrupto. Eso es otra cosa, güey. Eso polariza mucho la sociedad. Sí ha habido problemas de corrupción. Nadie los niega. Nadie los niega. Pero no es cierto que todos los políticos del país son corruptos. Ni es cierto que todos los ricos se robaron la plata. No es cierto. Hay unas excepciones y hay que castigarlas y obviamente censurarlas. Pero ese no es el país. Este país es un país construido con políticos inteligentes que hicieron muchas cosas buenas. La prueba es de que somos un ejemplo, ¿verdad? En el continente americano y en el mundo. Este país ha mantenido una democracia durante 200 años, ¿verdad? Entonces, no puede ser que todo el mundo era malo en el pasado, porque todo no tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Y eso es grave también, ¿verdad? Porque va creando, como tú dices, una polarización mayor, ¿verdad? Y lo que digo yo en mi libro, yo no estoy de acuerdo en que este país lo dividan entre buenos y malos, porque eso no es cierto, ¿verdad? Aquí hay gente, todo lo contrario. Y está ofendiendo a mucha gente, claro. Está diciendo, los de aquí son los buenos, y allá todos son malos. Todo lo que tenemos de historia, todos son malos. Que ha habido problemas de corrupción, sí. Nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Y hay que combatirlo. Y este país ha respondido y ha castigado. Pero eso está enfrentando a los medios de comunicación, moviendo, distintas fuerzas para lograr imponer su pensamiento, que tampoco está muy claro. Así es. Porque es difícil de lograrlo. O sea, yo veo que las promesas de campaña de reducir el precio de los combustibles, eso lo deciden allá entre Rusia
y ¿cómo se llama? Arabia Saudita y todo el grupo de la puebla. O sea, esos son los que están tomando las grandes... y que lo que pasó con... ¿Cómo voy a bajar la inflación? Sí, ha bajado. Pero también ha revaluado en Colombia y está afectándose a mucha gente y el sector productivo está muy lastimado. Estamos haciendo un daño con esa revaluación al sector productivo, a la inversión extranjera y a una de las razones por las cuales este país está mejorando su situación económica, que es el turismo, ¿verdad? El turismo es fuertemente impactado con estas revaluaciones. Tú lo sabes, Jorge. Porque aquí, Porque has estado en ese negocio. en este hotel, por ejemplo, uno hizo un acuerdo en dólares, ¿verdad? Pero paga todos En colones. En colones. Y pierdes el 18 o el 20% de tu ingreso. Sí. Eso es lo que está pasando. Y si te recibe dólares y ahora paga colones, pierdes. Y colones... Entonces, claro, ahora sale barato ir a... Claro, entonces la gente afuera. va a España, va a Miami con mayor facilidad. Bueno, eso está bien que la gente pueda tomarse esos gustos, pero no está bien que el país institucionalmente promueva esa actitud. No, y esa falta, ese enfrentamiento también entre la SUGEF y, ¿cómo se llama? Y el Banco Central, no está bien. O No sea, conduce a nada bueno. no conduce a nada, porque que a uno le registren, bueno, yo no tengo ningún problema que me registren, porque no tengo nada, pero que a uno les cambien si tenés, ¿cómo se llama? Un depósito a plazo fijo, que si tenés una cuenta corriente, ¿no? O sea, por favor, o sea, no, eso es... Asusta la inversión. Asusta. Y la inversión es fundamental para que el país salga adelante. Claro, Este país vive, tú lo sabes, Jorge, mejor que yo. de la inversión. Tú manejas eso mejor que yo. Este país vive de las zonas francas y del turismo. Eso es lo que hace crecer este país 4 y pico del PIB. El resto está muy El resto es el 1. Entonces, es importante no perjudicar esas actividades si queremos realmente que el país siga progresando. Y si tenemos que preocuparnos por los grandes temas, donde debiera haber un acuerdo nacional, que es todo lo que es la educación, todo lo que es el seguro social, el ICE, en las instituciones claves, la caja, ¿cómo se llama? Sobre todo ahora también acueductos alcantarillados. O sea, nosotros sí tenemos que hacer reformas importantes, pero eso, y él debiera buscar la gente que necesita para hacer reformas también en el Congreso para ese tipo de instituciones que jugaron un papel importante, pero que ya tienen que hacer reformas, ¿verdad? Como se logró un poco con las reformas ahí a Lina, que tenía muchos recursos y que no estaba dando el nivel de profesionales o técnicos que requería el país. Y hay un desfase importante también entre las universidades públicas, la oferta y la demanda, ¿verdad? Y yo creo que ahí, vuelvo a lo mismo, tiene que juntarse con los jugadores grandes, ¿verdad? Claro, con los actores políticos que van a determinar Sí. el futuro de esas leyes. Ahora, yo tengo 20 años, después de mi experiencia anterior en la Asamblea Legislativa, de venir clamando porque hay un gran acuerdo nacional, ¿verdad? Hay que hacer un acuerdo nacional para resolver esos temas que tú mencionas, ¿verdad? Y eso es elemental. Si no lo hacemos, no lo vamos a poder resolver. Yo tengo experiencias que me enseñaron mucho, ¿verdad? Yo tuve compañeros muy brillantes en la Asamblea Legislativa. En mi primera diputación yo fui compañero de Daniel, de Luis Alberto, de Manuel Mora. ¿De qué sirvió, por ejemplo, mi relación con Luis Alberto? Mira, en 1900, cuando llega Luis Alberto al poder, el país vivía la crisis económica más seria de la historia moderna de este país, ¿verdad? El presidente, 82. El presidente Monge me llama, yo era jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, y lo recuerdo perfectamente, y me dice, mire, voy a ir a Washington, quiero tener una reunión con el presidente Reagan, con los organismos financieros internacionales, el país tiene una crisis económica profunda, pero yo no quiero ir con una delegación del gobierno, yo quiero ir, me dice el presidente Monge, Como país. con una elección con todo. nacional. Sí. Yo estoy pidiendo la unión de cámaras,
le nombraron a Rodrigo Barzona, me acuerdo, para que fuera a los sindicatos. Tú debes tener hablar de Gerald Brown, el sindicalista de Recope, dos directores de los medios más importantes en aquel momento, Guido Fernández y Rodrigo Fogué, el jefe de la fracción de Liberación, Bernard Jiménez, y yo quiero que usted venga conmigo, porque necesito llevar una representación de la oposición. Yo llevo el asunto al partido, al comité ejecutivo, al directorio, me autorizan ahí y yo viajo con el presidente Monge. Y entonces el presidente Monge puede decir en los organismos financieros, aquí está representado el país, a ver qué tenemos que hacer para salir de este bache. Y le aprobamos todas las leyes porque el gobierno del presidente Monge necesitó, incluyendo para salir de la crisis económica. Me acuerdo, yo estaba en la Cámara de Industrias y me acuerdo mucho porque Danilo Jiménez era el ministro y era un tipo brillante. Muy inteligente y un gran y una capacidad y armonizador, o sea, el tipo negociaba absolutamente y todo. Y contra todos los principios del pensamiento de liberación, que era un poco ser el Estado empresario, porque era, se fue desmantelando todo eso, ¿no? Claro. Y se fueron haciendo reformas de los países, ¿te acuerdas? Que permitieron la apertura de este país, ¿verdad? Que hoy nos mantiene a flote, ¿verdad? Y vivos, porque nuestro mayor ingreso son las exportaciones, son 14.000 millones solo en bienes y 8.000 en servicios. Me acuerdo de eso que tú acabas de decir. Había algunos diputados de Liberación muy radicales que le decían al presidente Monge, pero es que eso va en contra de los principios demócratas. Y el presidente Monge y un sector importante me decía, mire, en la vida hay que adaptarse a las circunstancias. Solo eso nos queda. Y aquí hay que hacer eso porque el país tenía una crisis. Y es que nos habíamos endeudado mucho. De la que no hubiéramos salido si no es con la prudencia y con el patriotismo y con la tranquilidad y con entender el problema que tuvo el presidente Luis Alberto Monge. Sí. Era un hombre extraordinario. Luis Alberto era un ser humano muy especial y tenía un profundo conocimiento del ser costarricense. Si alguien conocía al costarricense, era sí. Entonces, él sabía cómo habría que manejar las cosas. Poco lo que carecemos ahora, ¿verdad? Yo creo que no conocemos muy bien al país, no conocemos muy bien la manera de pensar de los costarricenses. Y es que Luis Alberto unió mucho a todos. Era brillante. Mira, Jorge, y me acuerdo porque a mí me invitó a un viaje para ir fuimos a Corea y a Taiwán, porque él era muy amigo de ese gobierno. En ese tiempo todavía no teníamos relaciones con China. Y las noches eran noches de tertulia entre todos. Los que estábamos, que era una delegación ahí de empresarios y de gente, como decías vos, de los sindicatos, de todo lo, de la unión de cámaras, todo, en fin, éramos un solo país. Y siempre logramos readecuar la deuda pública. Claro. Y nos perdonaron, me acuerdo, parte de la deuda, porque no había manera de pagarla. Y esa actitud de la unidad de aquel tiempo, o sea, cristianos, digo yo, de los 80, también se mantuvo en el gobierno de Oscar después, ¿verdad? De Oscar Arias, porque después el partido, la diputación siguió ayudando para terminar de consolidar todo lo que se había logrado en la administración Monge. Eso que tú cuentas de las tertulias también me revela muy bien la clase demócrata que era el presidente Monge. Cuando yo voy a ese viaje, el partido solo me encarga una cosa, y es que yo hablé con el presidente Monge para que se pudiera fundar el Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad no se podía fundar porque era una coalición de partidos. De partidos, correcto. Y el Tribunal Electoral había dicho que de esa coalición, la deuda política que ganaba en las elecciones tenía que repartirla en proporción a los diputados que siguiera cada partido de la coalición.
lo cual significaba que se mantenían vivos 3, 4 partidos que eran de papel, no existían mucho, y impedían formar un partido. Entonces yo hablo con el presidente Moe en una de esas noches de tertulia que también teníamos con él en ese viaje a Washington. Y le dije, presidente, mire, nosotros queremos una reforma legal para poder constituir un solo partido social cristiano. ¿Usted qué piensa? Y el presidente Moe me dijo, yo estoy 100% de acuerdo con eso. El país necesita lo que tienen las grandes democracias del mundo, dos partidos fuertes, pensadores, fuertes, con gente que ideológicos, con gente seria, permanente, y yo le voy a ayudar a usted en eso en todo lo que pueda. Y me ayudó tanto, ¿verdad?, que el día que íbamos a votar el proyecto, porque había que votar un día determinado para que pudiera tener vigencia para la elección siguiente, había un grupo, unos disidentes de la unidad, que eran Juan José Trejos y un diputado, Ricardo Rodríguez, que pedían la palabra para impedir que se votara eso, ayudados por mi buen amigo Jorge Ruiz Villanueva de Liberación, que tenía 3 o 4 diputados también en la misma actitud. Llamé al presidente Moe, y el presidente Moe llamó a la asamblea y dijo, este proyecto hay que votarlo, esto le conviene a la democracia de Costa Rica y yo lo apoyo. Y el Partido Unidad no existiría, si no hubiera sido por la ayuda de Luis Alberto y de Bernal Jiménez, que era el jefe de esa misión de liberación, y se impuso para que eso fuera posible. ¿Y cómo añoro este país? ¿Cómo añora este país? ¿Cómo una liberación fuerte y una unidad fuerte. O sea, con todos sus errores, igual que le puede suceder en Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos, ¿verdad? Pero se ponen de acuerdo. Claro. Pero si comenzamos con esta atomización de partidos que no tienen, que no tienen pensamiento, que no tienen realmente un programa de gobierno, que no analizan, que la juventud no está participando en política, ahora son máquinas para llegar a las elecciones, y eso no es. O sea, antes había una cultura cívica muy grande. Ahora la gente no se interesa mucho por la política y no se interesa por esa división y por esa leyenda negra que se ha hecho sobre la política, que es malísima, porque la política siempre va a estar presente y siempre va a decidir los grandes problemas del país. Entonces, escogamos a los mejores, a los más honestos, a los más trabajadores, a los más capaces, a los que armonicen más, no sigamos luchando por las divisiones. El experimento del PAC, ¿viste lo que terminó? ¿Verdad? Con la excepción de la colaboración que el arreglo que PISA hizo con Carlos Alvarado y permitió la aprobación de la ley de las finanzas públicas, el PAC fue un partido destructivo. Solo llegó a destruir. Y el resultado electoral fue que en el electorado del final terminó destruyéndolo a ellos, ¿verdad? Y terminando con eso. Pues ojalá que eso sea un ejemplo también para el futuro. Sí, pero es que el PAC también comenzó a ver cómo atacaba solo lo que había hecho. Solo atacaba. Y todos ellos eran puros. Exactamente. Y no hay pureza tampoco. Esa transparencia y esa pureza en política, hay cosas. La ética sí tiene que estar. O sea, eso es lógico. Y se debe castigar a quien es corrupto. Absolutamente. Pero también se debe castigar a quien se brinca las reglas, ¿verdad?, para hacer cosas que no son correctas. Y eso debe estar en el ADN de todos los costarricenses y de quienes. Pero vos no podés dejarles. O sea, Costa Rica tiene que elegir gente con experiencia, con conocimiento, y partidos con programas bien elaborados y con debates bien hechos. Y que entiendan la institucionalidad del país. Hay que respeten. ¿Verdad? Porque fíjate, la institucionalidad de este país es muy fuerte y responde, ¿verdad? Sabes que en estos años la institucionalidad ha respondido. Cuando se quieren hacer cosas más allá de lo lógico y de lo legal, las instituciones del Estado responden. La Contraloría responde, el Ministerio Público responde, la Sala Cuarta responde. Entonces, y un país que tiene una institucionalidad tan fuerte, hay que gobernar. Y un Ministerio Público y un fiscal que se atreven a decir, mire, sí, perdóneme, señor presidente, yo no le tengo que... No le tengo que cuentas a usted.
yo no soy empleado. Usted es jefe. Usted no me tiene en planilla a mí. Exactamente. ¿Entendés? O sea, no hay una jerarquía de uno a otro. Yo creo que tengo toda la fe y creo que tanto usted como yo, como todos los consejeros, estamos de acuerdo en apoyar y ayudar al gobierno. Absolutamente. A Que, todos los que llame un poco a esa, que haga una convocatoria para temas importantes, pero que escuche, porque la gente, si no escucha, no puede, nadie va a participar, nadie va a lograr acuerdos, y sin ninguna, y con respeto todo. Porque hay que tener la humildad de pedir ayuda, hay que tener la humildad de oír otras voces y analizarlas. Él tiene la decisión final, ¿verdad? Porque el país lo eligió para eso, pero nada perjudica ponerse de acuerdo. No, pero es una buena señal. Claro. Además le da un buen mensaje, me parece a mí, al país. Yo coincido contigo. Ojalá que haya una rectificación, yo la deseo, de verdad que sinceramente, y deseo que el gobierno le vaya bien, porque le va bien a todos. Todos estamos en el mismo barco. Por supuesto. Y un poco ese libro que escribí, cuando tengas oportunidad de leerlo, verás que ese es el propósito. ¿Verdad? El propósito es llamar la atención, recordar que el país tuvo crisis muy grandes, divisiones muy profundas, y las superamos. Las superamos a base de diálogo, a base de respeto, a base de conversación. Hubo muertos, Claro. Una revolución, tal vez no como las que uno cree que mueren la mitad de la población, una tercera parte, no, pero sí había un enfrentamiento y se logró acuerdos donde el partido comunista, donde la Iglesia Católica jugó un papel importante. Todo el mundo se puso. Y todo el mundo se puso de acuerdo y se lograron cosas importantísimas, ¿verdad? Como respetar lo que se había hecho, y después don Pepe abría mucho espacio para el diálogo. Don Pepe era un gran conciliador, Mira, a pesar de haber tenido el poder que tenía. Yo tuve una experiencia con don Pepe interesante. Cuando don Pepe resolvió irse a Disney World, ¿se acuerda? A ver, yo fui el diputado que más se opuso y hablé, y al final de cuentas nunca se votó el permiso. Entonces don Pepe se fue siempre. Y hubo una crisis muy grande. Sí, pues no se sabía quién El era. doctor Aguilar Bonilla, que era el primer vicepresidente, don Jorge Rossi, el segundo vicepresidente, no aceptaron la presidencia. Dijeron, no, nosotros estimamos mucho a don Pepe, pero esto es inconstitucional. Y entonces le quedó el rebote a Daniel, que era el presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, y yo me acuerdo que al día siguiente de eso yo fui a ver a don Paco Calderón a contarle la gran hazaña que había hecho de hablar hasta las 12 de la noche. Y me enviaron un entrapeado. Pero usted está loco, mijito, ¿cómo hace las cosas? Dice, no queremos que vuelva a vivirse este país. Y después don Pepe, al tiempo, me mandó a llamar para tener una conversación conmigo. Con un amigo común, yo no tenía mucha relación con don Pepe, apenas lo conocía. Y Jorge, tuvimos una conversación como de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y don Pepe me dijo, mira, yo quiero decirle por qué me fui. No para darle una explicación, sino porque usted sepa cuál es mi pensamiento. Y cuando yo salí de la casa de don Pepe, salí convencido de que don Pepe tenía razón. Porque las cosas que Sí, ¿para qué tanto? Sí, por si iba a regresar. Tenía sentido. Por ejemplo, me dijo, mire, ¿cómo va a ser que el presidente tenga que pedir permiso para venir a Costa Rica? Sí. Eso estaba bien cuando el presidente se puede llevar las barras de oro del Banco Central, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tiene el presidente que pedir? Y don Pepe con su carácter. Sí. Y eso le incomodaba. Pero además, él tenía un poder ejecutivo más fuerte. Un poder ejecutivo que tuviera más poder de decisión. Quería una reforma constitucional que después Daniel impulsó, porque Daniel hizo varios proyectos de reforma. Yo conversé mucho con Daniel sobre eso. Esa constituyente nunca hizo por responsabilidad nuestra. Fuimos los cristianos los que lo evitamos. Porque siempre condicionamos la constituyente a que se excluyeran 2 capítulos, las garantías sociales y las garantías individuales. Porque teníamos temor de cuál podía ser el resultado de la elección constituyente, y eran
dos capítulos que nosotros queríamos preservar. Entonces nunca se pudo llegar a un acuerdo para hacer una constituyente, que el país yo creo que la necesita en determinado momento. Bueno, yo creo que con don Rolando siempre va a ser muy rico conversar. Gracias, Jorge. Primero, mi admiración y mi respeto y mi cariño. Siempre estoy eternamente agradecido por lo que hiciste con mi hijo. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, por invitarme. Siempre estamos a la orden.